Para algunos expertos, la demostración de que dos países no están en buenos términos o no se está llegando a algún tipo de buena negociación es que no solamente hay un conflicto con un tema en específico, como hemos visto con respecto a Ucrania, sino que, por ejemplo, se empiezan a lanzar acusaciones en otros aspectos, como es, por ejemplo, el caso de Afganistán o también lo que está sucediendo en Oriente Medio. Y es que las aspiraciones de Estados Unidos de imponer de repente una nueva agenda geopolítica o una estructura en los que ellos sigan a la cabeza, también debemos entender que Rusia obviamente va a seguir lanzando acusaciones, a pesar de que los esfuerzos estén destinados a otro tipo de situaciones. Es en este contexto que la administración de Vladimir Putin acaba de anunciar que, bueno, básicamente Estados Unidos se está quedando con el dinero de Afganistán. Esto, lógicamente, trae consecuencias si tomamos en cuenta lo que está sucediendo en este momento en la geopolítica actual. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Rusia acaba de lanzar una fuerte acusación, una denuncia contra Estados Unidos, que estarían ellos de manera, por así decirlo, muy maliciosa, agravando la situación en Afganistán, quedándose con los ingresos de este país. Pero ¿estos ingresos en qué sentido? Pues sobre todo en temas de ayuda humanitaria y lógicamente en los esfuerzos de algunas entidades internacionales por más o menos rebajar las tensiones en la zona. Recordemos que Afganistán ha sido una zona de conflicto y ha sido el punto de enfoque de muchos analistas a la hora de hablar de la retirada que sufrieron, entre comillas, de las tropas norteamericanas y cómo todo ha ido trabajándose de una manera un tanto pro Rusia y pro China en la zona. Recordemos que cuando, por ejemplo, sucedió lo de los talibanes, tanto Estados Unidos como la mayoría de países de Occidente salieron del país incluso con sus embajadas, mientras que, valgan verdades, tanto la embajada de China como la de Rusia siguieron en la zona trabajando sin ningún problema, nunca se les hizo algún tipo de atentado o de ataque y a día de hoy siguen ahí. Muchos afirman que las relaciones de Oriente Medio son la prioridad, por ejemplo, del gigante asiático. Lo único cierto es que nuevamente salen acusaciones al frente y lógicamente esto es un tema que se está arrastrando a otros intereses. Pero, ¿por qué hablar solamente de esta situación y no traerla al contexto de lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia? Pues obviamente este es el siguiente paso. La administración de Vladimir Putin está discutiendo con los líderes de Irán, con sus pares iraníes en este caso, el tema de la escalada de las tensiones en Ucrania. Claro, esta discusión no es solamente para escuchar exactamente de la parte de Rusia, sobre todo, el punto de qué estaría solicitando la administración de Vladimir Putin, sino también para demostrar alguna suerte de apoyo, en este caso al bando ruso-chino, o bueno, en todo caso ruso nada más, mientras siguen empeorando la situación. Claro, lógicamente muchos sabemos cuáles son las perspectivas de varios de los países del mundo y qué sucedería ante un eventual, no vamos a decir conflicto armado, pero sí una división del mundo. Existen lógicamente más de dos bandos, aunque para muchos expertos hay algunos países que deberían determinar en qué lado van a estar si esta situación sigue escalando, y el más claro ejemplo de esto sería Turquía. Pero volviendo al tema, la administración de Vladimir Putin se reunió con su par iraní y claro, en las discusiones lógicamente Irán iba a apoyar y sobre todo a demostrar esta suerte de interés a lo que está sucediendo en la zona de Ucrania. Pero sin embargo, también debemos tomar en cuenta lo que de un tiempo a esta parte, algunos expertos, algunos periodistas, algunos medios también se han empezado a cuestionar. Y es por qué nadie habla de Donetsk y Lugansk, o en este caso, para ser un poco más amplio, más genérico, de la zona del Donbass, de lo que realmente sería sobre todo lo que ha generado este conflicto o está generando conflictos dentro de Ucrania. ¿Y por qué se habla más de Rusia? Para muchos expertos era esta precisamente la finalidad que tenía en un principio la administración, no de un país, sino de Occidente. Y claro, con esta perspectiva y empezando a hablar más de algunos países en específico y no tanto del propio colapso que se vive dentro del país ucraniano, se sacan algún tipo de situaciones favorables no solamente a la prensa, sino también a
la comunidad internacional. Recordemos que parte de esta situación favorable fue, por ejemplo, lo que sucedió en las negociaciones del Cuarteto de Normandía, donde al final, lastimosamente, lo único que le quedó hacer a la administración de Vladimir Putin es decir que lamentaban que se hayan dejado manipular por Ucrania tanto Francia como Alemania. Una situación que de momento no ha tenido una respuesta por parte de estas administraciones, pero sí que al menos han mantenido la cautela o al menos el distanciamiento a la hora de hablar de conflicto armado, y no como lo ha tenido por ejemplo el Reino Unido, que hasta ha enviado tropas, o el propio Estados Unidos. Y dicho sea de paso, hablando de Estados Unidos y hablando de las tropas norteamericanas que han sido enviadas muchísimas a Polonia, llama la atención que ni una sola tropa de Estados Unidos se encuentra en territorio ucraniano. Y claro, no se entiende porque en un principio se hizo una reunión de la Alianza Atlántica donde supuestamente los países disponibles, este era el término que se tenía para los países que estaban de alguna manera un poco más estable o firme apoyando a Ucrania, incluso podrían mandar, en todo caso, no solamente armamento, sino también tropas. Se había llegado a más o menos un acuerdo para enviar un cierto número de tropas, y sin embargo después muchos de ellos retrocedieron, y salvo el Reino Unido, Estados Unidos estaba todavía en este grupo. Y sin embargo, el día de hoy, hace escasos segundos, la propia administración de Joe Biden, a pesar de haber sacado a todos sus ciudadanos, a pesar de haber dicho que se viene un conflicto armado y que Rusia lo ha negado, acaba de confirmar que ellos no van a movilizar a sus tropas que están en Polonia a Ucrania. Para ellos la prioridad es Polonia. Y es que para el colmo de lo que faltaba, no solamente se ha lanzado esta acusación de que se va a invadir Ucrania en cualquier momento, y de hecho esta situación ha tenido más revuelo en los últimos días, pero creo que han pasado cerca de 10, que al día siguiente va a ser la invasión. Básicamente esto es lo que se dice y hasta ahora no llega. Pero claro, a esto debemos sumarle que, por ejemplo, algunos ya están pensando que si es que se da una invasión por parte de Rusia, no solamente van a aprovechar y van a, entre comillas, anexarse Ucrania, como dijo en aquel momento el medio alemán Bild, sino también estarían pensando en entrar a Polonia. Claro, un panorama que ya ha sido negado en más de una ocasión por la administración rusa, pero que sin embargo sigue siendo parte al menos de la agenda mediática, que es una acusación que ha lanzado Sergei Lavrov, el canciller ruso, con respecto a cómo se está trabajando esta tensión y cómo nuevamente se está haciendo ver supuestamente a los rusos como los malos de esta situación, cuando realmente es un choque de intereses que lleva de años. Con este contexto y en esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Por qué ahora estamos hablando de un eventual conflicto armado y no se habla tanto de la zona del Donbass, que es donde habría iniciado esto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.